Comenzamos entonces con el tema de la encefalopatía hepática. Inicialmente recordemos las características de la alteración hepática. La insuficiencia hepática, la patología que compromete el funcionamiento normal del hígado, puede ser aguda o crónica. La insuficiencia hepática aguda puede estar relacionada con enfermedades como la hepatitis, donde se presenta una alteración en todas las funciones del hígado. En esta variedad de las enfermedades con insuficiencia hepática aguda, se puede presentar encefalopatía hepática más o menos a los 6 meses de la alteración hepática en un paciente previamente sano. O sea, en una enfermedad aguda del hígado que cursa con un compromiso importante con alteración de las funciones metabólicas y funcionales del hígado en forma general. Con un lapso de tiempo de 6 meses, ahí podremos encontrar una encefalopatía hepática. Las encefalopatías hepáticas, la insuficiencia hepática crónica, patologías que van a comprometer el funcionamiento del hígado, pero en un lapso de tiempo mayor a los 6 meses. Sobre todo relacionada con casos de cirrosis, y dentro de la cirrosis principalmente aquella que está relacionada con la ingesta de alcohol. Pero como hemos visto, la cirrosis no alcohólica también debe ser tomada en cuenta dentro del origen de estas patologías hepáticas, sobre todo el caso de la CBP, la cirrosis biliar primaria, una cirrosis de origen autoinmune. Es otro ejemplo donde podemos encontrar la cirrosis hepática, pero de origen no alcohólico, que va a ser causa de insuficiencia hepática crónica. En esta insuficiencia crónica se encuentra una incapacidad del hígado para ejercer las funciones fisiológicas que tiene en condiciones normales. ¿Cuáles son? Funciones metabólicas, síntesis, sobre todo proteica, y la desintoxicación. Cuando estamos hablando de un problema hepático, ya sea agudo, pero sobre todo crónico, que compromete el funcionamiento del hígado por un lapso de tiempo de varios meses, más allá de los 6 meses en el caso de los crónicos, entonces tendremos la probabilidad de que nuestro paciente curse con la encefalopatía hepática. ¿Cómo vamos a definir esta enfermedad? Como una alteración en el estado mental y cognoscitivo, sobre todo en la parte de las funciones cognoscitivas del cerebro, se ven alteradas en su función normal. Es más común cuando el paciente presenta hepatopatía crónica. O sea, la encefalopatía hepática se presentará con mayor frecuencia en casos de hepatopatías crónicas, como hemos visto previamente el caso de la cirrosis. Pero cuando se presenta en una lesión hepática aguda, la presencia de esta encefalopatía hepática nos indica que existe una insuficiencia fulminante. A pesar de que la hepatitis, como una patología relativamente benigna, se la cataloga como de bajo riesgo, existen casos documentados en los cuales la hepatitis ha producido una insuficiencia hepática aguda, lo que se conoce como insuficiencia fulminante, y ha sido causa de encefalopatía hepática. Y tenemos casos acá en la ciudad de La Paz que han sido correctamente investigados, estudiados y están documentados para poder fortalecer este concepto.
En resumen, la encefalopatía hepática se presenta de manera más frecuente en casos de enfermedades crónicas del hígado, pero cuando está presente en una enfermedad aguda es un signo de mal pronóstico, porque indica que existe una insuficiencia hepática aguda fulminante. ¿Qué manifestaciones presenta a nivel del sistema nervioso central? Se presentarán estas alteraciones sobre todo en el estado vigil del paciente, va a deteriorar el estado de conciencia y dependiendo de la magnitud del compromiso del sistema nervioso central se alteran otra serie de funciones, sobre todo las de tipo cognoscitivo. ¿Por qué se producen estas alteraciones? O son secundarias a la incapacidad que presenta el hígado para metabolizar sustancias neurotóxicas. El hígado, como el laboratorio de nuestro organismo, se encarga de metabolizar elementos que son nocivos al organismo, nocivos al sistema nervioso central. Sobre todo estamos hablando del amonio, que es la base para el daño a nivel del sistema nervioso central. El hígado debe metabolizar el amonio para que éste pueda ser eliminado posteriormente del organismo. Pero si el hígado no funciona, el hígado está con daño a nivel de los hepatocitos, esta acción metabólica no se produce y por lo tanto se acumularán en grandes cantidades este tipo de elemento neurotóxico como es el amonio. Situación similar, y podemos entenderlo de esta manera, cuando lo que sucede en caso de una insuficiencia renal crónica. En esta enfermedad, el riñón pierde la capacidad para poder eliminar los elementos azoados, también sustancias tóxicas en el organismo. Por eso en un paciente con insuficiencia renal crónica se eleva la creatinina, la urea, el ácido úrico, el nitrógeno ureico sérico, porque la glándula tiene la incapacidad de eliminar estos elementos nocivos del torrente sanguíneo. En el caso de la encefalopatía hepática tenemos una situación similar, pero estaríamos hablando de una elevación en plasma de los valores de amonio. Y el amonio es un elemento extremadamente tóxico para todo lo que es el sistema nervioso central. Conocemos ya la clasificación de Child, ¿no?, que nos da un pronóstico respecto a los pacientes con patología hepática. Ya no vamos a hablar en detalle de este punto porque ya lo hemos mencionado en una clase previa, pero mencionamos acá que en la clasificación de Child se considera como una variable para el puntaje final a la encefalopatía hepática, donde se le da una puntuación de 1, 2 o 3 puntos si es que está ausente, si es que está en grado 1 a 2 o de 3 a 4. Ya que la encefalopatía hepática, como parte de la clasificación de Child para las enfermedades hepáticas, en última instancia se convierte en una variable que nos determinará la sobrevida del paciente. Es un marcador que nos indica el pronóstico de nuestro paciente con una enfermedad hepática. Siempre que ustedes tengan un paciente con una enfermedad del hígado y que presente encefalopatía hepática, es un signo de mal pronóstico, porque eso indica ya que el daño hepático es muy importante, que podrá revertirse hasta cierto punto, pero de todas maneras la sobrevida de este paciente no será muy amplia. Las personas, los pacientes que cursan con encefalopatía hepática a nivel mundial, de acuerdo a los datos estadísticos,
se indica que la mayor parte ocurren en pacientes cirróticos, pero existe un porcentaje menor, un 5% de casos de encefalopatía hepática reportados en pacientes no cirróticos. Entonces, la cirrosis hepática es la primera causa para la presencia de encefalopatía hepática. Cuando se combina la encefalopatía hepática con las hemorragias digestivas, este es otro marcador que nos indica el pronóstico reservado de nuestros pacientes. O sea, a mayor presencia, mayor número de complicaciones, mayor es el daño que se está produciendo a nivel del hígado o a nivel del aparato digestivo, y por ende empeora el pronóstico para el paciente. Un paciente alcohólico ya es un paciente de pronóstico malo. Un paciente alcohólico que además tenga cirrosis, su pronóstico empeora. Alcohólico con cirrosis, con encefalopatía hepática, el pronóstico ya es muy reservado. Alcohólico con cirrosis, con encefalopatía hepática y que además presente hemorragia digestiva, nuestro paciente se nos va a ir en cualquier momento. A mayor número de complicaciones, peor el pronóstico del paciente. La supervivencia de los pacientes después de un año de diagnosticada la encefalopatía hepática puede llegar al 42%, y solamente un 23% de los pacientes tendrán una sobrevida mayor a los 3 años. Como ya hablábamos en otras clases, a nivel internacional se plantea como una alternativa de tratamiento definitivo el trasplante hepático, que al igual que cualquier otro trasplante de órganos, riñones, corazón, que son los más usuales, piel, córneas, se tiene el riesgo de que, a pesar de todo el trabajo que implica el preparar un paciente para un trasplante, se tenga un resultado del tratamiento negativo por la intolerancia del paciente al trasplante. Y sobre todo, el trasplante de hígado tiene un curso de rechazo al trasplante mucho mayor que, por ejemplo, el trasplante de riñón o de corazón, que son los que tienen mayor número de casos que llegan a un buen término. Entonces, el trasplante de hígado, que está consignado en la terapéutica, es una alternativa, pero con la probabilidad de que, a pesar del trasplante, nuestro paciente no pueda mejorar por el rechazo al mismo. Debemos mencionar que la encefalopatía hepática es un trastorno multifactorial. Existen múltiples factores que van a producir el daño a nivel del sistema nervioso central. Toxinas provenientes de intestino que pasan a la circulación general, sobre todo el amonio, que ya les mencionaba hace un momento. No se olviden que la fisiopatología de la encefalopatía hepática implica la participación del amonio y el depósito de amonio en grandes cantidades a nivel de los núcleos cerebrales. Otros compuestos que participan en la etiología de la encefalopatía hepática, también como sustancias tóxicas, los mercaptanos, toxinas también provenientes del intestino. El nivel de amonio se ha encontrado elevado en un 80% de los pacientes con encefalopatía hepática. Por lo tanto, la hiperamonemia, la elevación de amonio en plasma, es la primera causa etiológica para la presencia de esta alteración del sistema nervioso central. Un 20% de casos estará mediado por otro tipo de mecanismos. Cuando tenemos los pacientes ya con una encefalopatía hepática
Confirmada. ¿Cómo justificamos la presencia de esta alteración? Aquí a nivel intestinal, secundario al proceso digestivo, se van a formar los compuestos nitrogenados, el amonio, los mercaptanos, el manganeso sobre todo. Estas pasarán a la circulación intestinal, posteriormente llegan al hígado, pasan hacia la vena porta y de ahí hacia la circulación general para poder llegar en última instancia a la circulación menor, que es la que irriga o a la circulación a nivel del cerebro. En todo este circuito de vasos, de este circuito vascular, donde debe pasar todos estos elementos, es acá, a nivel del hígado, donde estos compuestos que se están absorbiendo en el intestino tendrán que ser retenidos, metabolizados y posteriormente eliminados, para que la sangre que sale del hígado hacia el resto de la circulación ya esté libre de estos elementos que producen la intoxicación, estos elementos nocivos. Si en esta circulación hepática, en esta circulación sanguínea, el hígado está fallando, los compuestos que parten del intestino, que son absorbidos del intestino, llegan al hígado, acá no sufren ningún proceso metabólico y en la misma concentración que han sido absorbidos pasarán a la circulación general. Por lo tanto, este es el punto clave para la etiología de la encefalopatía hepática, que cuando el hígado está alterado en su funcionamiento con daño de los hepatocitos, no se produce la retención, metabolización y eliminación de estos compuestos nitrogenados que los vemos acá abajo, amonio, manganeso y mercaptano sobre todo. El amonio, ya a nivel del sistema nervioso central, cuando se encuentra en grandes concentraciones, no ha sido metabolizado por el hígado y llega hasta el sistema nervioso. Y el primer daño que ocasiona es la alteración del metabolismo energético cerebral. Va a disminuir la formación de potenciales de membrana. Este concepto que lo hemos conocido en fisiología, los potenciales de membrana, que son los que permiten el funcionamiento de, por ejemplo, los canales de distintos elementos a nivel de la membrana celular, las compuertas que se abren y se cierran para permitir el ingreso de determinados elementos. Va a aumentar más bien, cuando ya se produce este daño en la membrana celular, con la alteración de los potenciales de membrana, se va a producir un aumento en los neurotransmisores GABA. Estos neurotransmisores son los encargados de producir el mecanismo de inhibición del sistema nervioso central. Es el principal mecanismo inhibidor del sistema nervioso central. Por lo tanto, si aumenta la neurotransmisión GABA, se inhibirá progresivamente todas las acciones del sistema nervioso central. Se van a producir cambios a nivel sobre todo del sistema extrapiramidal, mediados por la toxicidad del amonio y del manganeso. Por su acumulación importante a nivel de estructuras del encéfalo, el primer daño, el segundo daño en este caso será a nivel del sistema extrapiramidal. Y también se puede producir degeneración celular parecida a la que se produce en la enfermedad de Alzheimer, y se interrumpe la recaptura de potenciales de membrana y de neurotransmisión en la hendidura sináptica astrocitaria. Todas estas situaciones ya son de tipo metabólico y son alteraciones que se producen de manera intracelular en el cerebro.
en las neuronas cerebrales. Pero la base para todo este daño, para toda esta alteración, es la acumulación de amonio, manganeso y mercaptano a nivel de estas neuronas. La encefalopatía hepática la vamos a clasificar en los siguientes grupos. La aguda grave, cuando se presenta en pacientes con hepatopatía aguda, como habíamos mencionado, como en el caso de una hepatitis aguda. La encefalopatía hepática aguda en una encefalopatía hepática crónica. Se va a presentar en cirróticos que tengan descompensación y algún factor desencadenante. La duración es limitada y todavía puede revertir con tratamiento. Hasta este punto, todavía el daño a nivel del sistema nervioso central puede ser controlado. Y el paciente, si es diagnosticado y tratado hasta este punto, hasta esta evolución de la enfermedad, puede llegar a curar sin secuelas neurológicas. La encefalopatía hepática crónica, presente en cirróticos crónicos, es progresivamente, tiene un daño que se presenta de manera progresiva, va aumentando cada vez más el número de estructuras cerebrales comprometidas y por lo tanto llega a ser irreversible. Ya en este punto el daño neurológico es irreversible. Se haga lo que se haga, el paciente, si sobrevive, va a quedar con secuelas neurológicas. Estas secuelas neurológicas pueden ser desde que el paciente esté en un estado de coma, que no llegue a despertar nunca más en su vida, o que pueda tener alteraciones motoras, sensitivas, que presente hemiparesias, hemiplegias, que presente alteración de los sentidos, de los pares craneales, o en última instancia que presente deterioro de sus funciones cognitivas. El paciente que no pueda hablar, que no pueda escuchar, que no pueda entender adecuadamente lo que se le habla, que tenga deterioro de todo el sistema cognitivo. O sea, el daño neurológico, como tenemos tantas estructuras a nivel del cerebro, este daño neurológico y las secuelas que puedan quedar dependerán de cuál de estas estructuras está dañada. Y la encefalopatía hepática subclínica, también llamada latente, que se determina se puede llegar a diagnosticar en los pacientes a través de la realización de un electroencefalograma o pruebas de neurofisiología. Es un paciente con factores de riesgo, con hepatopatía crónica sobre todo, pero donde la sintomatología neurológica no está todavía presente de una manera muy importante, tal vez esbozos de síntomas neurológicos o síntomas muy leves. En este caso podemos indicar como una hepatopatía latente o subclínica, donde ante la falta de sintomatología adecuada para llegar al diagnóstico, se plantea que se pueda diagnosticar esta enfermedad a través de la realización de un electroencefalograma. Otra manera de clasificar a la encefalopatía hepática es en grados. Esta es la más correcta, la más usada, porque toma en cuenta factores objetivos, donde vamos a clasificarla en base a los síntomas de nuestro paciente. El grado 1 va a presentar confusión leve, euforia o depresión, nivel de atención disminuido, bradipsiquia. Algún paciente con bradipsiquia está con las funciones neurológicas disminuidas, por eso el prefijo de bra, como bradicardia. Eso significa la bradipsiquia. Va a tener alteraciones del sueño, puede haber inversión del ciclo del sueño, pacientes que duermen durante el día y están despiertos durante la noche. Asterixis o flapping,
esos movimientos involuntarios que puede presentar un paciente en distintas zonas del cuerpo, que usualmente es de presencia episódica, o sea, no es un dato clínico que está en forma continua con el paciente, puede presentarse de manera episódica, simplemente con algún lapso de tiempo donde el síntoma está presente y otros lapsos de tiempo prolongados donde el síntoma está ausente. Estos datos conforman o catalogan a la encefalopatía como grado 1. En el grado 2 ya se presenta somnolencia muy marcada. Todavía el paciente llega a despertar si se le practica algún estímulo, pero está somnoliento la mayor parte del día. Presenta desorientación temporal en las 3 esferas del tiempo. Tendrá un comportamiento inapropiado, comportamiento en casa, en su actividad laboral, en la calle, ¿no? En comportamiento que está o que no va de acuerdo a las reglas sociales. Inclusive teníamos una vez un paciente que salía de la casa, pero se salía cuando iba a su trabajo, iba con ropa deportiva, o sea, como si estuviera yendo a jugar, porque era un paciente que tenía el hábito de practicar fútbol los fines de semana. Se iba con los cachos, con la polera, el short del equipo, yendo a su trabajo. Ya tenía esta situación de alteración de su comportamiento social. Y también me acuerdo de un caso en el cual una paciente femenina alcohólica de muchos años, bebedor consuetudinario, había momentos en los cuales para ir a la tienda a comprar pancito se iba en ropa interior y con sandalias, ¿no? Situaciones que van en contra de la normativa, digamos, de tipo social. Este comportamiento inapropiado se refiere a este tipo de actitudes que toma el paciente en su vida familiar, en su entorno laboral o en su convivencia social. En esta encefalopatía grado 2 habrá alteraciones de la memoria, tanto retrógrada como anterógrada, disartria, que son ya situaciones en las cuales el paciente tiene dificultad para poder hablar en la articulación correcta de las palabras, y también la presencia ya de asterixis, estos movimientos involuntarios, contracciones y movimientos involuntarios de distintos segmentos corporales, pero ya de una presentación continua. En la encefalopatía grado 3 tendremos un paciente con confusión marcada, estupor con respuesta leve a estímulos dolorosos, o sea, el paciente está ya en un grado mayor de compromiso del estado de conciencia, desorientación temporoespacial muy marcada, incapacidad para realizar tareas mentales. Acá, por ejemplo, se le pide al paciente que haga ejercicios matemáticos tan simples, ¿no? 2 más 2, 3 por 3, 1 entre 1, así, y el paciente no logra realizar esas actividades mentales, matemáticas, de lenguaje, de aprendizaje, tareas simples, como cuando uno le enseñan en el kinder a leer, o en la escuela, ¿no? A leer, le enseñan a escribir, a reconocer los números. Con esas situaciones tan sencillas, el paciente no logra darnos una respuesta adecuada. El paciente ya se torna agresivo, como su comportamiento ya está completamente alterado. Es un paciente que en la mayor parte de las veces se torna agresivo inclusive con los miembros de la familia. Y ese es un común denominador a muchos de los casos que hemos tenido, que hemos atendido. Cuando yo trabajaba en Oruro, recuerdo el caso de una señora que lo trajo un día a la emergencia a su esposo porque en la mañana el paciente se despertó y sin ningún motivo, sin mediar ninguna causa y sin dar ninguna explicación, la agredió a su esposa con la plancha. Empezó a golpearla con la plancha y quiso inclusive hasta ahorcarla con el cordón de la plancha.
Ella conocía de su estado de paciente enólico crónico y es un paciente que, como decimos comúnmente, no está en sus cabales. Por lo tanto, antes que llamar a la policía y denunciarlo por agresión física, que es violencia intrafamiliar, sabía que esto era mediado por su alcoholismo y lo trajo al servicio de emergencias. Estas personas se convierten completamente agresivas. Es por eso que muchas veces los familiares prefieren que el paciente esté en un hospital y no en casa por el miedo a la agresión hacia los niños, hacia la pareja o hacia el resto de los miembros de la familia. Paciente que va a cursar con aumento de los reflejos, presentará el reflejo de Babinski positivo. Este reflejo de Babinski, como se aprende en neurología y en la semiología neurológica, es un dato patológico que nos orienta hacia un compromiso de las meninges. Paciente que presenta incontinencia de esfínteres. Estos pacientes deberían o deben estar con pañal para adulto en forma continua porque no controlan ni el esfínter vesical ni el esfínter anal. Y también cursan con asterixis. Ya los pacientes de grado 4 con encefalopatía hepática grado 4, los que tienen mayor compromiso neurológico, peor pronóstico, porque estos pacientes tienen una sobrevida muy corta, estamos hablando de par de días hasta unas cuantas semanas. Son aquellos que están en un estado de coma profundo, hiporreflexia, hipotonía muscular, y gracias a la hipotonía muscular no hay asterixis. Es un paciente con un daño neurológico muy marcado. Es un paciente que no responde a estímulos ni verbales ni dolorosos, no tiene ni siquiera la integridad neurológica para los reflejos osteotendinosos profundos, que son los más simples, los más sencillos, que como tienen su circuito integrador a nivel de la médula espinal, por ejemplo el reflejo rotuliano, de la rótula la vía aferente lleva la información del golpe que se practica en la rodilla a la médula espinal, y de la médula espinal parte de la motoneurona anterior la respuesta a través de la vía eferente para que la rodilla se extienda. Ese movimiento que tiene la rodilla al practicar el reflejo rotuliano. No se necesita de la participación del sistema nervioso central a nivel cerebral. Es un reflejo que se practica ahí abajo, no a nivel de la cabeza. Pero estos pacientes con encefalopatía grado 4 tienen alteración inclusive de estos circuitos neurológicos tan rudimentarios, porque se los conoce como circuitos neurológicos primitivos, porque no participa el cerebro. Imagínense que el daño neurológico ha llegado a tal punto que ni siquiera estos reflejos tan simples pueden ser encontrados en el paciente. Entonces, este sí es un paciente con un pronóstico malo, y no exagero al decirles que estos pacientes tienen una sobrevida de un par de días, porque yo he visto con los pacientes cuando llegan en este estado a los servicios de gastroenterología, de medicina interna, se los interna, están hospitalizados con su encefalopatía catalogada en grado 4. Lo máximo que me acuerdo que un paciente en estas condiciones nos ha durado antes de morir en la sala de internación han sido como unos 15 días, no ha pasado más tiempo. Otros han fallecido en un lapso de tiempo menor. Factores precipitantes, vamos a denominar así aquellas circunstancias patológicas que puedan empeorar una encefalopatía hepática o que puedan acelerar el daño neurológico, y que obviamente sumados a la encefalopatía hepática son elementos que empeoran el pronóstico del paciente, dándonos un pronóstico muy reservado con fallecimiento del paciente en corto lapso de tiempo. En primer lugar, las hemorragias digestivas. Un paciente cirrótico por alcoholismo
o por cirrosis no alcohólica con encefalopatía hepática, por el daño que se presenta a nivel de la circulación porta, por la hipertensión portal, como ya conocemos, presentará las varices esofágicas. A mayor daño hepático, mayor hipertensión portal, mayor presencia de venas dilatadas en esófago, mayor presencia de varices esofágicas, y estas varices esofágicas pueden llegar a ser tan lábiles, tan débiles en su estructura endotelial, que el roce con cualquier alimento, hasta líquido, puede producir que estas venas revienten. Y no se olviden lo que les comenté en alguna oportunidad y les he repetido en varias veces cuando estábamos con las patologías de esófago: las varices esofágicas hay que tenerles mucho miedo, porque son hemorragias apocalípticas. Ese es un término muy correcto. Hemorragias cataclísmicas, porque el paciente presenta ruptura de una varice esofágica y se nos muere en cuestión de minutos. Y como ya conocemos también, paciente que tiene hepatopatía crónica tendrá alteración del tiempo de protrombina por todos los mecanismos que ya hemos mencionado, y la aceleración del tiempo de protrombina con la disminución del porcentaje de actividad de la protrombina será otro factor que empeore a estas hemorragias. Otro factor precipitante: las infecciones, sobre todo la peritonitis. Pacientes que tienen daño hepático, que tienen cirrosis, van a presentar ascitis, por los mecanismos también que ya hemos mencionado. Y el líquido ascítico es un imán para las bacterias, es un caldo de cultivo para las bacterias. Y en un paciente que tiene ascitis y que no se está drenando, que se mantiene ahí dentro del abdomen, se puede llegar a convertir en una fuente de infección. Les decía, es un caldo de cultivo, produciendo la sobreinfección de este líquido ascítico y produciendo lo que se conoce como peritonitis bacteriana espontánea. Conocemos una peritonitis y nos imaginamos una apendicitis aguda perforada, un quiste de ovario roto, un embarazo ectópico, perforación de una víscera. En este caso, las vísceras abdominales están todas indemnes, están sanas, pero la peritonitis bacteriana espontánea se está presentando por colonización del líquido ascítico con bacterias, porque es un caldo de cultivo rico en proteínas. Es por ese motivo que todo paciente que tenga ascitis debe ser sometido a una paracentesis evacuadora, para drenar el líquido y evitar que nuestro paciente se complique aún más de lo que ya está con una peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, siempre que tengan un paciente con ascitis, hay que drenar ese líquido, hay que practicar una paracentesis. En un paciente con encefalopatía hepática, la presencia de una peritonitis bacteriana espontánea es un factor precipitante para un mayor daño neurológico. Otro tipo de infecciones ya pueden ser externas al aparato digestivo, como las infecciones urinarias o respiratorias. Paciente con insuficiencia renal. ¿Por qué la insuficiencia renal? Porque se va a alterar la eliminación de estos productos nitrogenados, que van a empeorar van a aumentar la concentración de amonio a nivel plasmático y por ende a nivel del sistema nervioso central, sobre todo casos de insuficiencia renal crónica. Otro factor, el desequilibrio hidroelectrolítico. Alteraciones en los valores normales de sodio y de potasio, o en alteraciones ácido-base, sobre todo la alcalosis metabólica es la que se convierte acá en un factor que va a favorecer el paso del amoníaco a través de la barrera hematoencefálica,
y sobre todo en el caso de los electrolitos, las alteraciones a nivel del potasio, la hipocalemia. Estas alteraciones se pueden producir por uso indiscriminado de diuréticos en un paciente con cirrosis, porque sabemos que este paciente con cirrosis cursa con edema en extremidades inferiores, cursa con ascitis, y obviamente parte del tratamiento es el uso de diuréticos. Pero en la clase que hablábamos de cirrosis, justamente hemos indicado que el uso de los diuréticos debe ser muy bien estudiado. No se usa diurético del grupo de los diuréticos de ASA en casos de cirrosis. No se usa la furosemida, no se usa la hidroclorotiazida. ¿Cuál es el diurético de primera elección en los casos de cirrosis? La espironolactona. ¿Por qué la espironolactona? Porque es un diurético ahorrador de potasio. Es un diurético que va a evitar la presencia del hipocalemia. Por lo tanto, este desequilibrio hidroelectrolítico estará controlado y no tendremos esta posibilidad de mayores complicaciones a nivel del sistema nervioso central. El uso de fármacos como las benzodiazepinas, los barbitúricos y los analgésicos, porque el uso indiscriminado de estos produce alteración del metabolismo hepático, sobre todo el uso del paracetamol. El paracetamol es hepatotóxico y en última instancia el uso de cualquier fármaco que sea hepatotóxico. Ya conocemos cuáles son los fármacos que tienen mayor hepatotoxicidad, sobre todo los antibióticos. Pacientes que cursan con constipación, porque al disminuirse el peristaltismo intestinal, le da más tiempo a las bacterias del intestino para que produzcan elementos nitrogenados. Y por lo tanto esto favorece a una mayor absorción de amoníaco del intestino hacia el torrente sanguíneo. Como ven, todos estos elementos están la mayor parte dirigidos al metabolismo a nivel del aparato digestivo. Las bacterias intestinales son el principal foco productor de amonio. Si el paciente está estreñido, le da más tiempo al intestino a que absorba estos compuestos nitrogenados, empeorando la hiperamonemia. No se olviden de este punto, que es la producción de amonio a nivel de las bacterias del intestino, porque se convierte en un punto para determinar el tratamiento posterior. El cortejo clínico de la encefalopatía hepática está relacionado directamente con alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Compromiso del comportamiento, de la personalidad, de la inteligencia, con el compromiso y la disminución de las funciones cognitivas, neuromotricidad, tomando en cuenta de que el paciente puede llegar a presentar inclusive hasta parálisis, no solo de grupos musculares, sino de todas de una mitad del cuerpo, ¿no? Presentando hemiplegias. También presenta alteraciones a nivel de la sensibilidad, tanto la motricidad como la sensibilidad pueden verse afectadas, y con el compromiso progresivo del nivel de conciencia. En una insuficiencia hepática aguda, todas estas alteraciones a nivel del sistema nervioso central se presentan en el lapso de semanas hasta los 6 meses. Hemos indicado que las enfermedades hepáticas agudas pueden presentar encefalopatía hepática hasta 6 meses después. El daño está mediado por, además de la acumulación de amonio en las neuronas cerebrales, por edema cerebral. Se produce también una alteración completa de la homeostasis
de líquido dentro del cerebro, produciendo edema cerebral. Y el edema cerebral es el que empeora el daño neurológico y es el que nos va a determinar sobre todo la disminución del estado de conciencia. Se puede presentar inclusive una herniación de distintas zonas cerebrales a nivel de la zona central, a nivel de los ventrículos laterales del cerebro o a nivel de las estructuras del tálamo. Y esto obviamente produce inclusive la muerte del paciente. Cuando hay edema cerebral, el primer fármaco a utilizarse es el manitol. El manitol es un diurético, pero no se usa para una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal o cuando el paciente presenta edema en extremidades inferiores. No se usa el manitol. Es un diurético, sí, pero es un diurético de tipo osmótico, cuya indicación precisa es para disminuir la magnitud del edema cerebral. Las alteraciones del estado de conciencia, trastornos del sueño, que pueden ser alteración del ciclo del sueño, ya les decía, pacientes dormidos en el día, despiertos en la noche, o pacientes con hipersomnia, que están con excesivo sueño tanto de día como de noche, y pacientes que presentan apatía, ya presentan recelo o muestran recelo a su convivencia social. Son personas que prefieren estar solas, que prefieren estar aisladas, difícilmente ya llegan a entablar una relación social hasta con los miembros de su familia. Alteraciones de la personalidad, que pueden ser desde estados de depresión aguda hasta estados de euforia, agresividad e irritabilidad. Y en el deterioro intelectual, apraxia, agrafia, acalculia, o sea, personas que no pueden escribir, no pueden leer, no pueden hacer números, no pueden hacer ejercicios simplemente de simple matemática. Son pacientes, hay algunos que hemos tenido en una edad joven, en una etapa de estudio universitario, que no podían aprender nada en clases, ¿no? Justamente por este deterioro de las funciones cognitivas e intelectuales. Las alteraciones neuromusculares, la asterixis, los signos extrapiramidales, inicialmente hipertonía, el signo de la rueda dentada, que esta es una situación, es un concepto que se emprende en semiología neurológica, pacientes que pueden tener convulsiones. Este caso que les mencionaba, que les comentaba de cuando trabajaba en Oruro, presentaba convulsiones. Estaba en un estado de epilepsia. Presentaba sus crisis convulsivas entre 2 a 3 veces por día. Y fueron progresivamente aumentando el número hasta entrar en un estatus epiléptico. El paciente convulsionaba permanentemente, motivo por el cual en última instancia tuvo que ser llevado a terapia intensiva. No entró a terapia por la encefalopatía hepática, entró a terapia por el estatus epiléptico. Y otras alteraciones neuromusculares, trastornos de la marcha, temblores, ataxia, coreoatetosis, signo de Babinski positivo. Todos estos conceptos yo estimo que ustedes ya los conocen. Tenemos otra escala para poder determinar o más bien, tenemos esta escala, ya la hemos mencionado, pero ahora ya le daremos un nombre, se llama escala de Westhaven, donde tenemos a los 4 grados de la encefalopatía hepática. Ya hemos mencionado cada una de las características clínicas que particularizan a cada uno de estos grados, y a las alteraciones neuromusculares que puedan presentarse en cada una de ellas. Entonces, esta escala se llama Westhaven. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? En la anamnesis tendremos que hacer hincapié en los hábitos del paciente. Lo primero, los hábitos del paciente.
Un paciente, ya saben, nunca va a justificar o va a darnos como dato concreto que es alcohólico. Muy pocos son los que tienen conciencia de esa enfermedad. Por lo tanto, estos datos tendrán que ser recabados con familiares, tomando en cuenta que el 80% de casos de encefalopatía hepática son secundarios a cirrosis de causa alcohólica o no alcohólica. Debemos indagar lo más profundamente posible sobre los hábitos del paciente en cuanto a consumo de alcohol, tiempo de que consume alcohol, con qué frecuencia, qué tipo de bebida consume, aunque sabemos que al final un paciente alcohólico, como los que vemos en vía pública, no van a tomar Singani, no van a tomar ron, ¿no? O cerveza por el costo. Son pacientes o son personas que consumen alcohol diluido en agua. También debemos indagar sobre el uso de fármacos tranquilizantes, sedantes, hipnóticos, tomando en cuenta de que estos pueden producir ya, de hecho, un deterioro del estado de conciencia. El uso de diuréticos, sobre todo diuréticos de asa, por la posibilidad de producir hipocalemia, o la presencia de infecciones. Si el paciente presenta infecciones continuas de distintas zonas del organismo, o si ya es un paciente cirrótico declarado, si ya presentó peritonitis bacteriana espontánea en algún punto de la evolución de la enfermedad. El examen físico inicialmente deberá estar dirigido con mayor interés hacia la zona abdominal, determinar si el paciente efectivamente tiene los datos abdominales clínicos de un paciente con cirrosis, hepatomegalia, esplenomegalia, como parte del síndrome de hipertensión portal, si cursa con ascitis, si tiene los estigmas cirróticos, la hipertrofia parotídea, la ausencia de vello, la presencia de telangiectasias, el eritema palmar, todo lo que ya hemos hablado en una clase previa. Confirmamos la presencia de estos estigmas del paciente cirrótico o del hepatópata crónico, y posteriormente también deberemos hacer un examen exhaustivo neurológico, practicar todo lo que aprendimos en semiología neurológica, donde debemos determinar el estado de conciencia del paciente, su nivel de respuesta a estímulos, si existe algún grado de alteración motor o sensitiva, y si tiene deterioro de funciones cognitivas. Una vez realizado nuestro diagnóstico clínico, exámenes complementarios dirigidos específicamente a la encefalopatía hepática. Debemos tomar una gasometría arterial para determinar la posible presencia de una alcalosis metabólica, que como hemos visto es un factor desencadenante de las alteraciones neurológicas. También deberemos solicitar un ionograma para valorar los niveles séricos de potasio. Lo más importante, determinar el valor del amonio en plasma. El valor normal que se tiene de amonio es hasta 60 micromoles por litro en sangre arterial. Por lo tanto, valores por encima de este valor ya nos indica aumento de las concentraciones de amonio, y este es un dato no muy específico porque pueden haber otras causas, sobre todo de tipo renal, pero si sumadas a todo el cortejo clínico que hemos realizado con la anamnesis y el examen físico, ya es un dato muy relevante para el diagnóstico de la encefalopatía hepática. El neurólogo, como pilar en cuanto al el equipo médico que se encarga del tratamiento de una encefalopatía hepática, practicará un electroencefalograma, donde se va a ver el patrón de las ondas disminuidas en amplitud. El patrón normal de las ondas del electroencefalograma van a estar disminuidos, lo cual nos indica una disminución de todo el funcionamiento cerebral.
Ya en algunas circunstancias especiales y sobre todo cuando la encefalopatía hepática está acompañada de otro tipo de enfermedades, sobre todo de tipo renal, podemos encontrar valores elevados de compuestos azoados como la urea y la creatinina, y por alteración del metabolismo de la glucosa podemos encontrar casos hasta de hipoglicemia. La hipoglicemia es una causa de coma metabólico. La uremia es una causa de encefalopatía. Tanto la acumulación de urea en los casos de insuficiencia renal crónica como la hipoglicemia, sobre todo en diabéticos mal controlados, ambas patologías pueden producir deterioro muy importante y hasta irreversible del sistema nervioso central. Ahora, imagínense un paciente con encefalopatía hepática y con todo el daño que hemos mencionado, que se sume una encefalopatía urémica, una encefalopatía hipoglicémica, una encefalopatía hipóxica o encefalopatía hipertensiva. Nuestro paciente ya está condenado, lamentablemente, a mayor número de complicaciones, peor el pronóstico y menor el tiempo de sobrevida, y realmente es de un par de días simplemente. ¿Con qué patologías tendremos que hacer el diagnóstico diferencial de la encefalopatía hepática? Con cualquier patología que pueda producir la sintomatología que hemos mencionado, con deterioro de funciones del sistema nervioso central. Vamos a mencionar a las que debemos tomar en cuenta en primera instancia, a las lesiones intracraneales, como son los accidentes vasculares cerebrales, tumores o abscesos. Porque cualquiera de estas alteraciones o estas patologías puede producir sintomatología similar a la que hemos mencionado. Cuadros infecciosos a nivel del sistema nervioso central, como la meningitis. Encefalopatías metabólicas, aquí ya hemos mencionado, la encefalopatía urémica, la hipercápnica, la hipoglicémica o el desequilibrio electrolítico. De las alteraciones electrolíticas, a ver, hagamos una pregunta a los estudiantes. De las alteraciones electrolíticas, ¿cuál produce deterioro del estado de conciencia? ¿Alguien sabe ese dato? Creo que es la hiponatremia, doctor, o la hipocalemia. La hiponatremia. La respuesta correcta es la hiponatremia. Si tienen un paciente con deterioro del estado de conciencia y no encuentran nada en sistema nervioso central, no encuentran ningún otro tipo de compromiso metabólico, piensen en que pueda ser una hiponatremia y soliciten un ionograma. Bien, otros diagnósticos diferenciales situaciones relacionadas con el consumo de alcohol, una intoxicación aguda por alcohol. Personas que se la pasan de parranda todo un fin de semana y se intoxican por el excesivo consumo de alcohol en todas sus variedades, ¿no? Pacientes que aparentemente se han dormido después de la borrachera, pero no era que estaban solamente durmiendo la borrachera, ¿no? Sino que se han intoxicado con el alcohol y son pacientes que llegan a las emergencias por intoxicación alcohólica aguda. El síndrome de abstinencia. Conocemos cuál es el síndrome de abstinencia. Pacientes que dejan de beber, pacientes que tienen la costumbre de beber y dejan de beber. El deterioro neurológico, ya de tipo psicológico sobre todo, puede producir sintomatología similar a la que hemos mencionado en la encefalopatía hepática. Y el estatus no convulsivo. Estatus convulsivo o no convulsivo. Pacientes que cursan con alteraciones en lo que es la transmisión de impulsos eléctricos neurológicos a nivel del cerebro, que nos pueden ocasionar también sintomatología similar a la que hemos aprendido para la encefalopatía hepática. La parte interesante, ¿qué hacemos con estos pacientes? Si es una enfermedad, cataloguémosla como una complicación de las enfermedades hepáticas crónicas, a la cual realmente hay que tenerle miedo,
porque han visto que nuestros pacientes con esta enfermedad tienen un pronóstico muy reservado. ¿Qué hacemos? Debemos tomar en cuenta las causas que están motivando estas complicaciones o estas alteraciones cerebrales para irlas combatiendo una por una. Les decía que se acuerden de el origen del amonio. Está a nivel intestinal con la formación de compuestos nitrogenados por las bacterias del intestino, las bacterias normales, las saprófitas, las que no son patógenas, esas van a producir compuestos nitrogenados. ¿Qué hacemos? Eliminar esas bacterias. Si eliminamos las bacterias intestinales, cortamos el origen, el origen más importante de la hiperamonemia. ¿Cómo vamos a realizar esto? A través del uso de antibióticos no absorbibles. Antibióticos que no se absorban en la mucosa intestinal y que actúen directamente en la luz intestinal, matando a las bacterias y eliminándolas. Tenemos varias posibilidades para el uso de estos antibióticos. Uno de ellos es la neomicina, que cuando se administra no se absorbe, no va a pasar a plasma sanguíneo, va a actuar directamente a nivel intestinal. Otro fármaco, la streptomicina. Pero sabemos que la streptomicina es un fármaco que se utiliza para el tratamiento específico de la tuberculosis, por lo tanto, no lo vamos a encontrar en farmacias. No hay para uso que no sea la tuberculosis, porque así lo han determinado desde la Organización Mundial de la Salud para evitar la multidrogoresistencia hacia el tratamiento antituberculoso. Entonces, ¿qué usamos? ¿Qué podemos usar? ¿Qué nos ha enseñado? ¿Qué me han enseñado mis profesores de gastroenterología en el internado, en la residencia? Lo he puesto en práctica y realmente es útil. Es la utilización de dos antibióticos, la ampicilina y la amoxicilina, pero administradas en forma de enema vía rectal. No se les da vía oral, porque la absorción más importante de los antibióticos es a nivel de estómago y duodeno, parte del yeyuno. Pero si le damos al paciente en forma de enema, un enema de 500 ml de solución jabonosa, que es lo más común para los enemas, y a este enema le colocamos 1 gramo de amoxicilina o de ampicilina en polvo, los que se utilizan para tratamiento inyectable, pero abrimos el frasquito, lo mezclamos en el enema y le colocamos vía rectal. Va a ayudar bastante en la eliminación de estas bacterias intestinales y vamos a cortar el origen de la excesiva producción de compuestos nitrogenados. Esa es una de las bases del tratamiento. También la dieta hipoproteica, porque el excesivo consumo de proteínas favorece la formación de compuestos nitrogenados, por lo tanto tenemos una dieta hipoproteica. A nivel hepático, debemos mejorar el funcionamiento de los hepatocitos para potenciar el metabolismo de las toxinas. Esta situación metabólica que ha sido alterada, debemos tratar de corregirla en la medida de las posibilidades. Mejoraremos de alguna manera la estabilidad de la membrana del hepatocito para que pueda realizar su función fisiológica metabólica, que es la de metabolizar el amonio. Para esto vamos a utilizar zinc o ornitina y aspartato. En nuestro mercado farmacológico, acá en Bolivia, en la ciudad de La Paz, tenemos fármacos que nos ayudan muchísimo para este tipo de lesiones hepáticas.
No es por hacer propaganda para nadie, pero existe un fármaco cuyo nombre comercial es el dexaminoforte. Dexaminoforte, anótenlo, en algún momento lo van a llegar a necesitar. Se llama dexaminoforte, que viene en ampollas. Y otra presentación nueva que salió hace, unos 4 o 5 años, es en sobrecitos para diluir y tomar. Este medicamento tiene compuestos está a base de aspartato. Por lo tanto, se utiliza en estos casos de hepatopatías para controlar, mejorar el metabolismo hepático, y también tiene indicación en casos de intoxicaciones hepáticas, intoxicaciones agudas por alcohol, intoxicaciones medicamentosas o inclusive casos de procesos infecciosos como la hepatitis. Por lo tanto, les recomiendo, anótenlo, grábense el nombre, se llama dexaminoforte, es el nombre comercial del fármaco. Algún momento puede que lleguen a necesitarlo. Otro objetivo del tratamiento, disminuir el paso del amoníaco a través de la barrera hematoencefálica. Conocemos qué es la barrera hematoencefálica, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos fortalecer esta barrera para evitar que el amonio pase en grandes cantidades y logre vencer esta barrera hematoencefálica. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través del uso de aminoácidos de cadena ramificada. También como objetivo del tratamiento está el de contrarrestar las alteraciones que se presentan en el sistema de los neurotransmisores. Para esto vamos a utilizar antagonistas de las benzodiazepinas. El que usamos es el flumazenil. ¿Qué fármaco utilizamos en el caso de un paciente intoxicado con benzodiazepinas? Les va a suceder en algún momento, van a estar en alguna emergencia cuando un paciente llega intoxicado por diazepam, intoxicado por alprazolam, intentos de suicidio, síndromes depresivos, que le ha dejado la pareja, que tiene problemas económicos, situaciones de estrés y de depresión aguda con intento suicida. Es común. Uno de los fármacos más comunes que usa la gente para tratar de matarse es el consumir benzodiazepinas. Cuando un paciente se intoxica por clonazepam, alprazolam, diazepam, cualquier benzodiazepina, como antídoto utilizamos el flumazenil. En el caso de la encefalopatía hepática, para mejorar la alteración a nivel de los neurotransmisores, también utilizaremos este fármaco, el flumazenil. Medidas antiamonio. Debemos combatir la excesiva concentración de amonio en sangre. Dieta lo más recomendable aproteica. Alguna literatura indica simplemente disminuir la concentración de proteínas en plasma, en la dieta, haciendo un cálculo de 0.5 gramos por kilogramo por día, que debería ser la cantidad de proteínas que se le da a un paciente. Pero yo estoy a favor, de acuerdo a otros artículos también que sí lo recomiendan, de dar una dieta sin proteínas, porque las proteínas, aunque se les dé en pequeña cantidad al paciente, favorecerán mayor formación de amonio. Si un paciente está en coma, no le vamos a poder dar dieta oral, se le da nutrición parenteral, y ahí ya podemos controlar correctamente la cantidad de proteínas que se le está dando al paciente. Y el zinc, un fármaco muy importante como medida antiamonio, porque va a lograr disminuir estos valores de amonio en el lapso de un par de días de tratamiento. Obviamente, administrado en etapas iniciales de la enfermedad, tendrá mejor resultado. Si es un paciente con encefalopatía grado 3, grado 4, donde el daño neurológico ya está
avanzado, las alteraciones a nivel neuronal ya son irreversibles. Aunque le demos toneladas de zinc, el paciente no va a mejorar, porque el daño ya está establecido. El zinc tiene un buen efecto antiamonio, pero en etapas iniciales, encefalopatía de grado 1 o de grado 2. La dosis que se recomienda es de 600 miligramos por día. Ahora el zinc es muy conocido por todos, ¿no? En vista de que es uno de los fármacos que está en el esquema del tratamiento para COVID. Por lo tanto, tal vez seguro ya lo han aprendido, que el zinc viene en presentaciones de tabletas y también en jarabe. Antes de que aparezca el COVID, el zinc se usaba en pediatría para estimular el crecimiento de los niños o para favorecer el aumento del apetito. A muchos pediatras les he visto manejar el zinc con esas finalidades. Actualmente el zinc se está utilizando como parte del esquema básico para tratamiento de COVID. Y en el caso de la encefalopatía hepática podemos usarlo en estadios iniciales para disminuir los niveles de amonio. Ya en estadios avanzados no nos va a servir de nada porque el daño neurológico ya está establecido y las lesiones neurológicas ya son irreversibles. Disacáridos no absorbibles, la lactulosa, el lactilol, lo que pretenden es acidificar la luz intestinal y disminuir la producción intestinal y la reabsorción de amonio. Y el uso de los antibióticos no absorbibles, cuya función va a ser la de eliminar las bacterias en intestino, sobre todo las bacterias saprófitas, para disminuir la producción de compuestos nitrogenados, la neomicina, la streptomicina y el metronidazol, como fármacos que siempre están en todas las bibliografías para este sentido. Yo les he enseñado que además podemos utilizar fármacos más accesibles como la ampicilina o la amoxicilina, pero administradas vía rectal a través de un ileum. Esto ya hemos visto, vamos a saltarnos. Cuando se han eliminado o se han tratado, se han controlado los factores desencadenantes, podemos utilizar lo que veíamos hace rato, los aminoácidos ramificados, uso de la leucina, la isoleucina y la valina, como parte del tratamiento ya específico para evitar el ingreso de los fármacos o del amonio a través de la barrera hematoencefálica. Podemos utilizar el benzoato sódico, que también ayuda a disminuir la hiperamonemia, y la L-ornitina y el aspartato, que son base de lo que les indicaba a nivel del hígado, como un fármaco hepatoprotector, llamémosle así, el compuesto que se llama dexaminoforte, cuya función es la de aumentar la síntesis de urea, de glutamina, disminuyendo los niveles de amonio, además de favorecer el mejoramiento de la función de los hepatocitos. El flumacenil, como fármaco que hemos mencionado, que es un antídoto para la intoxicación por benzodiazepinas. Entonces podemos también administrar este fármaco en nuestros pacientes y de alguna manera nos ayuda a mejorar sobre todo el nivel del estado de conciencia. Puede mejorar levemente el estado de conciencia. Los trasplantes ya es un punto y un término bastante controversial. Se ha indicado en algunos artículos la sugerencia del trasplante renal, del trasplante hepático, trasplante renal en casos de que la función renal obviamente esté deteriorada para que no se sigan acumulando niveles de urea o compuestos azoados, y del hígado por todo lo que ya hemos hablado. Entonces el trasplante está como parte del tratamiento, pero que soy sincero, yo no le veo mucha utilidad a esta circunstancia, tomando en cuenta de que
los casos que conozco de trasplantes de hígado han ido mal del trasplante de hígado por una serie de circunstancias, ¿no? Y además que aunque hubiera éxito con el trasplante de hígado, imagínense lo que significa hacer un trasplante. Costos no solamente del procedimiento quirúrgico, sino de todo el estudio pretransplante, antígenos de histocompatibilidad, estudios que hay que hacerle al donador, al donante. Es toda una serie de circunstancias que, dadas las características sociales y económicas que tenemos en el país, es un tratamiento que está exento, yo creo, para la mayor parte de la población por los costos. ¿Qué pruebas complementarias solicitamos en un paciente con encefalopatía hepática? Un hemograma, presencia de leucocitosis, ya nos puede indicar la posibilidad de que el paciente curse con un cuadro infeccioso, que hemos mencionado como factores desencadenantes, ¿no? Las infecciones, sobre todo la peritonitis bacteriana espontánea. La pancitopenia, la disminución de las 3 formas celulares, glóbulos rojos bajos, glóbulos blancos bajos y plaquetas bajas, pueden presentarse en algunos casos de una hepatopatía crónica. La bioquímica sanguínea está dirigida a la realización de pruebas funcionales hepáticas, que ya las hemos mencionado con mucho detalle en una clase previa. También debemos solicitar pruebas funcionales renales para determinar si no existe aumento de compuestos azoados, ionograma para ver los electrolitos, que datos del ionograma son los que acompañan a la encefalopatía hepática, sobre todo la hidronatremia. La gasometría arterial para determinar la presencia de una alcalosis metabólica, que es otro factor desencadenante. Coagulograma, ya hemos aprendido que el tiempo de protrombina es un factor del coagulograma que nos determina la función hepática. Y la gasometría arterial, ¿no?, para descartar la alcalosis metabólica. El electroencefalograma, que nos determinará la presencia de una disminución de las ondas, enlentecimiento del trazado. Son como ondas con picos y valles, ¿no?, que se presentan en un electroencefalograma. Disminuirá el tamaño de las ondas, se hacen más pequeñas las ondas y se pueden volver hasta espaciadas, mucho espacio entre una onda y otra, lo cual indica disminución de la actividad eléctrica del corazón, del cerebro, disminución de la actividad eléctrica del cerebro. Y las pruebas de función hepática, que van a estar alteradas, bilirrubinas elevadas, transaminasas elevadas, fosfatas alcalina. Ya hablamos de esto en una clase para aprender cuáles son los datos laboratoriales de una hepatopatía. Si estamos en un servicio de urgencias y atendemos un paciente con encefalopatía hepática, podemos solicitar hemocultivos para determinar la presencia de algún cuadro infeccioso. La realización de una tomografía de cráneo o una punción lumbar estará determinada solamente si se sospecha de algún otro tipo de patología neurológica en el origen de los síntomas, para hacer un diagnóstico diferencial. Y la presencia de la hiperamoniemia. La dosificación de amonio tampoco la hacen todos los laboratorios. Por lo tanto, es un estudio que habrá que solicitarlo de acuerdo a la posibilidad de poder efectivizarlo. No se realiza de emergencia, no es un estudio de primera línea para la solicitud de los estudios complementarios, pero en el lapso de las siguientes 48 horas de internación del paciente, como máximo, ya deberíamos tener este resultado. Medidas a tomar en cuenta en el tratamiento de una encefalopatía hepática. Identificar y eliminar factores desencadenantes, toda la lista que hemos mencionado. Corregir alteraciones hidroelectrolíticas.
si es que se las llega a determinar con los estudios laboratoriales. Evitar el uso de sedantes, evitar el uso de benzodiazepinas. Evitar la constipación y tratamiento de cualquier tipo de infección. Hay casos de pacientes que han salido de la encefalopatía hepática, sí, han salido, algunos, gracias a Dios, sin secuelas neurológicas, otros con distinto tipo de secuelas dependiendo del momento del diagnóstico y del avance de del daño hepático. No todos los pacientes nos han muerto, gracias a Dios, la mayor parte sí, pero algunos han logrado sobrevivir. A ellos, a los que ya han logrado sobrevivir, se les debe restringir la dieta en el consumo de proteínas, ¿no? Se debe restringir, por lo que hemos aprendido, que las proteínas son la principal fuente para la formación de compuestos nitrogenados.